Bienvenidos a Radio Música y Cultura. mcradio.es. 24 horas de música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. mcradio.es. Acordes y letras. Con Michel Casas y a través de mcradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Estamos en Radio Música y Cultura, recordándote como siempre que lo puedes escuchar o también lo puedes ver a través del canal de YouTube de MC Radio, no lo olvides. Vamos con el apasionante sumario de hoy. Nuestra primera invitada será una queridísima amiga, poeta y escritora, Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Isabel acaba de publicar un nuevo libro, un cuento infantil llamado Sanina. Hablaremos de él con ella y también aprovecharemos y hablaremos de poesía y hablaremos de su último poemario. La tendremos, repito, aquí en directo a través de la magia de las ondas. En Acordes y Letras, Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. También tendremos con nosotros a Yolanda Guerrero, hablándonos de su nuevo libro, de su nuevo trabajo, Mariela. Y también estará con nosotros el cineasta y escritor y periodista Gonzalo Suárez. Nos hablará de su nuevo libro, La Musa Intrusa. La música que nos acompañará hoy será la de Alberto Cortés. En el recuerdo, cuando un amigo se va. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o la tranquilidad. Vuelve Albert Espinosa con Lo mejor de ir es volver, una bella historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor. Publicada por Grijalbo. Cristina Rosenbinge recoge en su libro debut más de 25 años de canciones y recorre los lugares, los relatos y las reflexiones que subyacen a sus letras. Debut, cuadernos y canciones. El esperado libro de Cristina Rosenbinge en Literatura Random House. Era una historia tan bonita, una historia tan oculta, tan secreta, tan de amor. La historia la ha ninguneado. Ella, que era poeta, que era dramaturga, quedan más de 30 documentos de Antonio Machado hacia ella, y por eso ella ha podido decir sí, yo soy Guiomar, porque si no nadie la hubiera creído. Hay muchos seguidores de Antonio Machado que esta historia la han ninguneado. Las cartas que están en la Biblioteca Nacional las puede consultar cualquier persona que quiera investigar. Son tan evidentes, te das cuenta que no era una anécdota, te das cuenta que había un amor profundo, que era el último amor de Antonio Machado, que fue el último tren que pasó por su vida y se subió en marcha. Esos días azules. Nieves Herrero. mcradio.es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. Como se anunciaba hoy, tenemos un programa muy especial, porque va a estar con nosotros una amiga. Además de amiga, una gran poeta y ahora escritora también. La conocemos a través de Cartas al Anochecer y de Poemario, porque la hemos escuchado bastantes veces. Es Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Bueno, pues ahora también acaba de publicar un cuento infantil. Sanina es su título.
Y hemos querido hablar con ella y hemos querido entrevistarla y que nos hable de Sanina y nos hable de poesía. Y también, como no, nuestro rincón del poeta hoy está dedicado a ella. Escucharemos algunas poesías de su último poemario, La senda hacia lo diáfano. Así que sin más nos vamos a hablar con Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Isabel, bienvenida a Acordes y Letras, es un placer tenerte con nosotros. Hola, Michel. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Es un placer, un honor que te hayas puesto en contacto conmigo para charlar un rato de literatura, de letras, de poesía, en tu gran espacio radiofónico, Acordes y Letras. El placer es nuestro, Isabel. Vamos a comenzar hablando de Sanina, de tu nuevo trabajo. Sanina es un hada, ¿verdad? Es un hada que ha perdido a su madre. Pues encantada de hablar de Sanina. Esa es mi última aportación literaria, una creación, una ilusión. Es mi primer estreno en la literatura, en escribir narrativa, y más para un mundo infantil. Quería contar una historia que tuviera que ver con una pequeña, con una niña, también que estuviera ligada a ese mundo mágico de las hadas, de la mitología, como son las llanas en Asturias, y tan ligado a mí desde pequeña, puesto que hemos vivido todas las generaciones, desde mis abuelos, la suerte de tener una casa en medio del monte. Sin duda. Y poder ir a visitar a través de un camino guarecido entre castaños, entre robles, en ese sotobosque lleno de grandes helechos, hasta el rincón donde se encontraba la fuente de Lexanes, esa fuente mágica que han conocido varias generaciones y que sigue siendo para todos los que hemos vivido un punto de encuentro, de ilusión, de atadura hacia un mundo hermoso, ilusionante, muy mágico, muy maravilloso. Para crear el personaje infantil, puesto que es un hada niña, para crear ese personaje infantil y que fuera protagonista del cuento, tuve que hacer algo que me costó realmente mucho. Me costó mucho porque tenía que hacer que su madre, el hada de la fuente, desapareciera, ¿no? Y esa desaparición llevada al mundo de los niños, nunca quise hablar de muerte, ¿no? Yo creo que nadie morimos, y menos un hada. Es una energía que se agota, ¿no? Sin duda. Y de alguna forma se transforma como toda energía. Y esa introducción al cuento, así comienza, lo tuve que tratar con mucha delicadeza, Claro. muchísimo amor. Y bueno, pues hay una escena hermosa entre la madre y la hija, donde la madre le explica que ha llegado el momento en que ella tiene que sustituirla en los cuidados de la fuente, ser ella el hada responsable, porque le explica a su hija que a ella se le ha terminado la energía, pero que esa energía solo cambia de ámbito y que estará siempre con su hija, ¿no? Y que la acompañará siempre, que a la niña le cuesta entenderlo, pero la madre la consuela y le transmite tanto amor y tanto apoyo que la niña en ese diálogo pues termina durmiéndose y en fin, confiando. Es una escena muy bonita que verdaderamente yo he querido tratar con la mayor de las delicadezas y con el mayor amor, puesto que en el mundo infantil hay muchos niños que pierden a sus
padres, ¿no? A su madre, a su padre. Y yo quería pues tratar ese asunto también para crear este personaje, pero también para llevar ese mensaje a los niños de que no se quedan solos. Isabel, esa soledad, ese haber perdido a su madre, hace que nuestro hada Sanina de alguna manera se convierta en adulta, ¿no? Que madure y que tenga que tomar decisiones de adultos, ¿no? Por supuesto, Shanina siente la soledad, la pérdida de su madre y la gran responsabilidad que cae sobre ella, pero también hay toda una comunidad en la fuente en la que ella vive, ¿no? Y de la que pasa a ser la responsable del cuidado de todos los seres que viven allí, el mantenimiento de la fuente, pero ella en este sentido no está sola, siempre tiene el apoyo, por supuesto, como he dicho, de toda la comunidad de seres mágicos y reales de la fuente, de ese ecosistema maravilloso que describo. Además de la historia en sí, he podido ver unas ilustraciones preciosas de Rosa Ureña, ¿no? Las ilustraciones de Rosa Ureña, para mí, Mitchell, no puedo decirte otra cosa, que son maravillosas. Cierto. Quizá, te lo digo con el amor, quizá un poco subjetivamente, no puedo ser objetiva, porque en el proceso de creación de todas las escenas que lleva el cuento, ha habido una compenetración absoluta y total por parte de Rosa Ureña con el texto, lo hizo suyo, lo amó desde el principio y eso fue lo que a ella le incentivó y trabajó con el mismo amor, la misma ilusión con el que yo hice el texto. Puedo decir que es un trabajo conjunto, una fusión perfecta entre ambas. Ha sido un trabajo agradabilísimo y creo que se refleja en el libro. ¿Cómo surgió esta colaboración entre ambas? La colaboración entre ambas, Sí. pues fue casual. Fue casual. Yo estaba repasando un poquito Facebook, ¿no? Y pues sobre todo pues el mundo que en ese momento, o las cosas que a mí me interesaban del mundo de la poesía, y me encontré con una entrada de Rosa Ureña que dibujaba pueblecitos, casitas, pues muy originales, en escenas muy originales, por ejemplo, casitas tendidas en una cuerda, cogidas con pinzas, Sí. casitas sobre los árboles. Ella siempre me dijo que pintaba esos pueblecitos porque ella no tenía pueblo, había nacido en Madrid y no tenía pueblo, y entonces pintaba esos pueblecitos. Rosa acompañaba siempre sus ilustraciones con frases poéticas, y yo dije, esta persona tengo que ponerme en contacto con ella porque tiene un alma de poesía y dibuja con poesía, y me puse en contacto con ella a través de Messenger. Enseguida conectamos, enseguida nos dimos cuenta que a las dos nos gustaba lo mismo. Ella tiene un alma absolutamente bondadosa, generosa, alma de poeta, y es una gran dibujante, una gran ilustradora, y para ella era la primera vez que ilustraba un cuento de hadas. Y lo que más le gustó quizá fuera que no fuera el típico cuento de hadas, sino que había una combinación del mundo imaginario, imaginativo, con el mundo real, con seres reales, mariposas reales, con flores, con situaciones que podían encontrarse con seres no solo mágicos, no solo imaginarios, sino seres reales. ¿Y cuánto hay del hada Sanina en Isabel? ¿De cuánto hay de Shanina en Isabel? Sí. Yo creo que todo. Todo. Yo creo que todo. Quien me conoce, Mitchell, tú me conoces un poquito. Un poquito. Quien me conoce, cuando lea, si tiene a bien leer el librito, verá que Isabel está absolutamente presente. Es la niña que fue y la niña que es la niña que ama los cuentos, las historias,
las historias imaginadas, las historias reales, las historias amables o las duras, pero contadas siempre con amabilidad, con dulzura. Yo creo que todo se puede hacer desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que hay mucho de mí, Mitchell. Sin llegar a ser un complejo de Peter Pan, yo me considero, Isabel, también un niño que ha crecido y que se ha hecho adulto. Y yo creo que tú eres muy parecida, Isabel. ¿Cuánto hay de niña en esa Isabel que todos conocemos? Bueno, Peter Pan, pues yo creo que te he contestado en la pregunta anterior. Yo me siento esa Xanina, porque además es una hada que tiene alas de mariposa, y yo me he definido mucho así. Así que sí, tú eres Peter Pan y yo soy Xanina. Vamos a hablar de la naturaleza, Isabel. Algo que siempre está presente en tu trabajo, en tus obras, tanto en prosa como en verso. Ya tuvimos ocasión de escuchar un poemario precioso que tú has dedicado a la naturaleza. Y por eso íbamos a aprovechar y vamos a dedicar, por supuesto, nuestro rincón del poeta también a ti. Y vamos a escuchar dos poesías, se llaman Hacia lo diáfano y Antídoto. Y vamos a escuchar también el epílogo de la obra, que habla muy claro de qué es lo que pretendes tú con este poemario, con este trabajo. ¿Te parece que lo escuchemos? Cartas al anochecer. La naturaleza es el arte primigenio. Los artistas nacieron de él y lo conquistaron. En la senda hacia lo diáfano que ampara la naturaleza, el poeta escribe salmos que evocan aromas, silencios, quietud, cantos y soledades, entre armónicos estribillos de color y la luz en su arrebato. Cuando me adentro en la naturaleza, mi ánimo se desprende de la costra viscosa que amenazante envenena mi cotidiana vida en la ciudad. Según respiro el canto de las aves, según degusto el verdor de los caminos, según se desnuda ante mí la vida más pudorosa y descubro la belleza de su dignidad. Este antídoto de naturaleza que inhalo penetra presuroso en mi sangre para llegar a tiempo y salvarme. La naturaleza parece indiferente al dolor, pero es la gran víctima de los intereses humanos. De ahí su abatimiento. Hay una gran oquedad en el firmamento que amenaza la existencia de la Tierra. Hay océanos, ríos y mares que son vertederos infectos de una química que destruye vidas en silencio. Hay tierras en las que solo crece la desolación. Hay aires que son cámaras de gas selladas de civilización y exterminio. Hay seres humanos que siguen pervirtiendo el presente de todos, ignorando que tras él no existe el futuro, un descarnado y desgarrador futuro. Pero también hay una humanidad que hila e hila, teje y teje, el difícil entramado del sostenimiento de nuestro planeta. Como la frágil araña, que cada día hace frente a la reconstrucción de su tela porque sabe que de ello dependerá su vida y la de sus descendientes. ¿Por qué está tan presente en ti siempre la naturaleza, Isabel? Bueno, la naturaleza está presente en mí desde que tengo uso de razón. Le debo a mis padres ese contacto desde niña con la naturaleza. Fue algo que siempre mis padres procuraron que sus hijos
vivieran en contacto con la naturaleza. Mieres era entonces una zona industrial, oscura, tremendamente negra, siempre cubierta por esa nube de carbón y de chimeneas, ¿no?, de los altos Como hornos. Bilbao. Pero teníamos el monte tan cerca, tan al alcance de la mano. Teníamos la suerte de haber procedido de gente, de abuelos que tenían sus antecesores, orígenes también plenos de naturaleza en sus viviendas. Una se conserva precisamente en donde se encuentra la fuente de Lesanes y evidentemente crecimos ligados a ella, crecimos haciendo montañismo, crecimos haciendo esquí, crecimos escuchando en la voz de mi padre, que era un enamorado, desde luego, de la naturaleza. Sí. De hecho, yo hice la carrera de biológicas y tengo otra hermana también que la hizo, es una gran pintora además. Hice la carrera de biológicas, los seres que le habitan en esta naturaleza, plantas, animales, aprendí a amarlos y a querer descubrirlos. Eso me llevó a vivir con ellos y a vivir y a pasar también a mis hijos ese amor por el campo. La senda hacia lo diáfano es un reto que me propuse, a ver si era capaz de desvincular la naturaleza desde la visión científica que yo pues había cultivado durante toda mi profesión como profesora universitaria, Sí. 40 años dedicada a la Casi enseñanza nada. y a la investigación, a ver si podía desvincularme de ver a los seres, a los árboles, a las flores, la vegetación en general, a las nubes, al cielo, a las estrellas, desde un aspecto absolutamente lírico e integrándome yo dentro de esa naturaleza, convirtiéndome en árbol, convirtiéndome en mariposa. Y Curioso. sí que me costó bastante esfuerzo. Es un poemario muy querido para mí, amado puedo decir, y del que me siento plenamente orgullosa de él. No soy quien para valorarlo, pero yo sí estoy plenamente satisfecha con el resultado del conjunto que he podido conseguir, porque en ello va también mi vida, mi canto Claro. a esa naturaleza que me lo dio todo en mi vida y que me lo sigue dando, una naturaleza que aporta absolutamente serenidad y la magnificencia de lo que supone para el hombre, para el ser vivo, para la humanidad, esta naturaleza. Y también he querido en ella gritar y denunciar este aspecto del ser humano que tiende a destruir lo que le da la vida, Por que no desgracia. ocurre con el resto de los seres vivos, sean Verdad. animales o vegetales. Isabel, eres de esas personas que se mueve siempre con el corazón, que no se mueve por dinero ni por fama. ¿Por qué se mueve? Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Hoy, Michelle, ¿cómo me Un conoces? poco. Me conoces muy bien. Me muevo siempre desde el corazón, siempre. Lo sé. Yo no entré en este mundo de la poesía, de la literatura en general, más que cuando me jubilé. Sabes que me prejubilé Sí. con 61 años Ujú. y que bueno, aparté todo aquello que había ocupado mi vida al 100% en lo laboral, Sí. por supuesto, y que no me había permitido descubrir esta faceta mía de la escritura, ¿no? Este lado mío, porque como lectora, evidentemente, he sido siempre desde pequeña una enorme lectora, exageradamente, Sí. puesto que tuve la gran suerte de nacer viviendo una librería que mis padres habían construido con mucho esfuerzo después de la guerra. Qué bonito. Entonces yo ya cuando crecí, cuando empecé con las primeras palabras y a darme cuenta de la existencia de los cuentos, yo era una niña, fui una lectora y soy ahora, bueno, no tanto por los problemas de la vista, pero no había practicado el asunto este de la escritura, no había tenido tiempo para centrarme en ello. Si no me moviera por el corazón, Mitchell, y me moviera por el dinero, no sería yo. No me interesa
no me interesa Lo el sé. dinero. Por fortuna, he trabajado toda mi vida, puedo vivir con el dinero que recibo como jubilada y puedo permitirme vivir la poesía desde el lado generoso, sin tener en cuenta cuántos libros voy a vender, Claro, qué rédito me van a dar, a quién tengo que sobar o dejar de sobar. Es decir, chaqueteo, ninguno. ninguno. Eso me mantiene en una situación pues de libertad enorme y de tener o haber hecho buenos amigos, como tú, Gracias. en los que el corazón prima sobre todas las cosas. Con esto se entiende que la fama no me ha interesado nunca, ni siquiera en mi profesión. Lo sé. Me interesaba el alumno, persona a persona, me interesaba la buena investigación por lo que podía aportar con mi trabajo. Y lo mismo en esta aventura de la escritura, Mitchell. Si no hubieras nacido, Isabel, ¿qué poeta te hubiera gustado ser? No quisiera ser ninguna poeta, porque son tantos los poetas que han influido en mí positivamente, empezando por mi hijo, Claro. Daniel Benito. Gracias a él soy la que hoy conoces en la poesía y en esta andadura que comencé con el cuento de Janina. Qué bonito. A él se lo debo todo. No quisiera ser nadie. Todos los poetas que yo he leído, todos me han ayudado a llegar a amar la poesía y a tomar esta senda de la poesía con el máximo respeto, y con el máximo respeto sigo, pero es gracias a mi hijo que he llegado a ser lo que en este momento soy. Isabel, ¿tienes algún nuevo libro, sea prosa o verso, en preparación? Sigo escribiendo de cuando en cuando Ujú. poemas. No tengo proyectado ningún monográfico, ninguno. Simplemente el poema que me surge en un momento determinado por una vivencia que me mueve el corazón, lo escribo. Y con todos ellos iré pues haciendo un pequeño grupo de poemas Sí. que, bueno, tarde o temprano quizá puedan ver la luz. Sin Yo duda. a mí misma, cuando escribo, me encuentro muy pequeñita y pienso que lo que escribo, pues no sé si merecerá la pena, pero voy escribiendo, sí, voy escribiendo. Quizá, no sé, pueda tener Janina una segunda parte. Dejemos que el tiempo transcurra, que viva la poesía de la senda hacia lo diáfano, que haga su recorrido y que Janina pues haga el suyo también, Claro. que merece la pena. Y entre tanto, pues yo velaré por ellos, por mis libros, y seguiré en lo que pueda escribiendo. Isabel Fernández Bernaldo de Quirós, ha sido un placer enorme y un honor tenerte con nosotros en Acordes y Letras en MC Radio. Ya sabes que esta es tu casa y que siempre que quieras aquí tienes tu huequito en Acordes y Letras. Mi querido Mitchell, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista hermosa porque de quien viene las preguntas hechas con el corazón y con el conocimiento de la persona con quien habla, pues es un placer hacerla. Así que te doy las gracias, Mitchell, por haber tenido la amabilidad de ponerte en contacto conmigo, de interesarte de nuevo por mi obra, por mis obras y por mi persona. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor de poder compartir contigo y con tu programa este tiempo de entrevista, que no ha sido más que un diálogo entre amigos. Gracias de nuevo. Repito, el honor es nuestro, Isabel. Muchísimas gracias por todo. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río
Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Radio, música y cultura.
la radio que puedes ver. En siradio.es. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, el fenómeno que ha enganchado ya a más de 170.000 lectores. El thriller número 1 en ventas. Publicado por Ediciones B. Vuelve la misteriosa Carmen Mola, una autora que se niega a desvelar su identidad, pero que se ha convertido en el mayor fenómeno de la novela negra de los últimos años y en un resonante éxito internacional. Carmen Mola, La Red Púrpura. Acordes y letras. En siradio.es. Recordando la música de Alberto Cortés, que hace muy poquito se nos ha ido. Yo tuve el honor y el placer de conocerle, de hablar con él de su libro El almacén de almas. Según decía él, todas las almas van a un almacén donde se reúnen allá arriba. Bueno, pues yo estoy seguro que tu alma está en ese almacén de almas, con la de tantos amigos, ¿verdad?, que has tenido y que tienes. Gracias por todo, por tu música, por tu bien hacer. Alberto Cortés en Acordes y Letras. Continuamos adelante con más libros. Ahora vamos a escuchar a Yolanda Guerrero. Yolanda Guerrero acaba de publicar un libro llamado Mariela. Ella nos cuenta su historia. Yo he querido hacer una especie de juego con el lector mediante el cual he estudiado a determinados personajes históricos que vivían en el momento en el que mi personaje principal, que es ficticio. Digo que no es histórica porque muchos de esos personajes, lo que yo cuento de ellos es real. Hicieron lo que yo digo que hicieron. Esto es una historia bastante clásica a lo largo de toda la historia, ¿no? El poder celestial contra el terrenal. Se pelearon por la leña en el siglo XII o XIII, se pelearon por el uso del agua. Esto está en el Moncayo, y en el Moncayo hay que tener en cuenta que la naturaleza lo es todo. Es de lo que la gente vive, con lo que la gente se cura y con lo que se alimenta, o con lo que se pueden establecer conflictos bastante graves entre los pueblos. Y eso es lo que ha ocurrido siempre. El monasterio de Veruela, de Santa María de Veruela, es un poder en sí mismo. Y los demás pueblos que hay alrededor competían con el abad del monasterio, pues por cosas como la leña, como el agua y demás. Y hay otra circunstancia, que es la de que hubo un señor ayudado por un sacristán de Tarazona, que se dedicó a falsificar dinero, a falsificar moneda, y entonces lo hacía en el castillo de Trasmoz, que está en lo alto de una colina, y por las noches, mientras ellos troquelaban las monedas, decían que no se acercara a nadie porque allí había brujas, y entonces la leyenda fue creciendo hasta que ha terminado siendo un pueblo maldito. En el Alcalá de Moncayo hay un patrón que es San Sebastián, y una restauradora y varios vecinos quisieron limpiarlo para darle lustre a esa talla, y entonces cuando fueron a descolgar el pendón, se cayó una carta de un siglo atrás en la que el párroco describía cómo la gripe española había asolado todo el pueblo, había infectado a la mayoría de los habitantes, y sin embargo no había habido tantas muertes como había habido en el resto de España. En esa carta el párroco pedía que cada vez que el santo necesitara ser renovado su pendón, que por favor los vecinos hicieran una colecta. Y a mí aquello me llamó mucho la atención, cómo me hizo pensar en la gripe española, porque se produjo en un momento en el que el mundo era convulso y poca gente le hizo caso a todos los muertos de la gripe española. La gripe española se llevó, no hay cifras seguras porque se confunden con los muertos de la guerra, pero pudo haber entre 50 y 100 millones de muertos. Y además había una férrea censura de guerra por la que los periódicos no podían decir absolutamente nada que fuera antipatriótico. Y lo más antipatriótico que podría haber es decir que un soldado moría con toses y con estornudos y teñido de azul. Ellos tenían que hacer ver que los pocos, ellos creían que eran pocos, soldados que morían como héroes, en la cama de un hospital de campaña después de haber sido acribillados por el enemigo. Los periódicos no podían hablar de la gripe
porque en realidad era una enfermedad bastante desconocida y al mismo tiempo no producía héroes. En España sí se podía hablar de la gripe y de hecho la gente hablaba de la gripe y además le ponía nombres muy curiosos, le ponía nombres como el soldado de Nápoles, porque en la misma primavera que se desató la primera oleada se estaba estrenando la zarzuela y por eso se le llamó así. Yo quería que el personaje femenino de la novela, que el principal personaje fuera una mujer que de las muchas que en aquella época hacían de todo y que pasaron desapercibidas. Ella es una mujer científica, es una enfermera. Ella es una de las primeras, pertenece a una de las primeras promociones de enfermeras laicas, y las enfermeras laicas que no eran religiosas en España se formaban en la primera escuela, que era la Santa Isabel de Hungría, y el doctor Federico Rubio y Galí decía que él quería crear promociones de mujeres que practicasen la enfermería de forma científica y artística, y de esa manera ella se involucra tanto dentro de su profesión que hace de la gripe española su némesis y entabla diálogos con ella porque es el motivo de su existencia, por lo que ella quiere luchar con todas sus fuerzas, por lo que ella quiere ejercer su profesión. Son mujeres que realmente tenían una vocación extraordinaria de ayudar al prójimo, pero empezaba ya a haber unos principios que son fundamentales para la emancipación femenina. En aquel momento era bastante difícil y bastante complicada porque no había mujeres profesionales prácticamente en nada. De esto habla Beatriz Galindo. Ella decía que había 3 condiciones para que la mujer pudiera emanciparse, entre ellas las enfermeras y las maestras también, que era formación, titulación y remuneración. Son los 3 principios básicos para que una mujer pueda mantenerse de una profesión honrada y honrosa. Y la enfermera era lo que representaba esos valores, ¿no? Pero que al mismo tiempo de ayudar al prójimo tenía que mantenerse, y era una profesión con la que podía ganar dinero. Es que hubo muchas mujeres así en aquella época, solamente que yo creo que la historia no les ha rendido el debido reconocimiento. Hay muchas mujeres que en aquella época en las que no se podía votar, en las que las mujeres no tenían voz y tampoco tenían voto, trataban de tener voz de alguna manera, ¿no? Y este personaje, a comienzos del siglo XX, en los años 18, 19, es una mujer que realmente tiene las cosas tan claras como las podamos tener ahora después de tantos siglos de lucha de otras mujeres para que nosotras estemos así, ¿no? Y Mariela representa a esa mujer, que hubo tantas en el mundo entero, ¿no? Pero ella recorre Europa y se va encontrando en su camino a este tipo de mujeres. Ella es así, no se quiere perder por el camino. Yo comienzo la novela que la vida, como el mundo, es redonda. Y a lo que me quiero referir es que cuando uno ha vivido ya mucho y a medida que va conociendo la historia, se va dando cuenta de que se repiten muchos procesos. Y de algo nos sirve mirar hacia atrás y ver la historia, es para aprender de ella, para aprender de los errores y para aprender de los aciertos. Y ese sentido circular del tiempo es lo que me gustaba reflejar, porque si la bisnieta emprende la búsqueda de su bisabuela, de Mariela, en cuanto sabe de su existencia, es precisamente porque después le espera un futuro al mundo y a las mujeres que son como ella. Al final ella dice, Mariela representa a la mitad del mundo. Becker pasó unas temporadas muy largas en la zona que yo describo. De hecho, ahora mismo en el monasterio de Veruela hay una exposición dedicada al poeta. Él estuvo allí con su hermano, estuvo allí con Valeriano, mientras Valeriano pintaba. Él descansaba en el monasterio de Veruela, que ya estaba convertido en una hospedería. Y él escribió mucho sobre la zona, escribió varias rimas, están relacionadas con Trasmoz y relacionadas con el Moncayo. Escribió varias cartas desde mi celda, que se publicaron en la época. Becker era un apasionado de aquella zona y es muy bonita porque esta rima que yo describo, o sea, relaciono al principio de la novela, tiene un verso que después le sirvió a Luis Cernuda para escribir un libro entero, Allí donde habite mi olvido. Y es muy bonito porque yo quería basar todo el libro en el lugar en el que habitaba el olvido de una mujer, que en el fondo es el olvido en el que están sumidas muchas mujeres, ¿no? Y allí donde habita el olvido, Mariela en algún momento dice, aquí dejo mi olvido, pero algún día la hija de mi hija resucitará ese olvido que yo dejo aquí enterrado, ¿no? Cecilio Núñez es un personaje real, es un farmacéutico
cuya farmacia sigue en pie, en Ágreda, la lleva su bisnieto, y Cecilio Núñez escribió un tratado sobre las plantas del Moncayo, un tratado que recibió un premio del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona en 1917, creo, o 16, perdón. Cecilio Núñez era un experto y él ha mantenido viva, su familia ha mantenido viva su tradición, y yo estuve con su bisnieto, con José María Núñez, y estuvimos en la farmacia de Ágreda, me estuvo enseñando los libros de botánica de su bisabuelo, perdón, estuvo enseñándome fotos antiguas de la familia, y él me contaba aquella anécdota fabulosa en la que ese tratado que ganó el premio del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona era un manuscrito, escrito a máquina por su bisabuelo, y ahora mismo solamente disponemos de una copia. Yo tengo una copia de ese manuscrito. Vuelve Javier Castillo con un thriller magistral. Una pareja en crisis. Una extraña desaparición. ¿Dónde está Miranda Juff? Descubre la verdad. Su desaparición es solo el principio. Encontrarla puede ser tu final. Todo lo que sucedió con Miranda Juff, Javier Castillo. Su talento la hizo dueña de su vida. Un amor y un secreto cambiaron su destino. Elena Lizarralde nos descubre en El silencio de Clara Lindon la fascinante historia de las mujeres pelotaris y cómo su pasión las hizo libres. Publicada por Ediciones B. Radio, música y cultura. mcradio.es. Y continuamos adelante en Acordes y Letras. La musa intrusa es el nuevo libro editado por Literatura Random House del cineasta, periodista y escritor Gonzalo Suárez. Un hombre que de verdad tiene un sentido del humor, tiene una ironía. Es increíble escucharle a sus 80 y pico años así. Él nos cuenta y nos habla de la musa intrusa. Es una musa, además de intrusa, bastante inquietante. Es un libro peculiar porque se lo debo, por cierto, la estructura del libro, se la debo a Claudio López Lamadrid, que murió, pero justo, y además que fue el que me aconsejó poner retazos autobiográficos. Inicialmente era un libro de relatos todo, con lo cual tengo ahora aparte preparado los relatos que he descartado. Es una vez más una mezcla que yo tenía mis sospechas de que eso no funcionaba, pero parece ser que ahora sí. Es una mezcla, es decir, el hipotético prólogo, por llamarlo de alguna manera, es una sucesión de anecdotario autobiográfico, no muy importante, muy desenvuelto, muy yo qué sé qué, vamos, muy ingenuo incluso, a veces me avergüenzo, porque son cosas que no se deben contar, que es sobre un suceso de hace 5 siglos, ¿no? Nunca tengo plantillas, ni para escribir libros, ¿eh? O sea, voy un poco al azar a ver qué sale, porque no quiero saber lo que pasa antes, ¿no? En general, también en las películas lo intento, pero así me va. O sea, en las películas es más difícil, hay que convocar actores, hay que saber un poco de qué es lo que vas a hacer. Pero en los libros no, me siento y prefiero ser el primer lector sorprendido. Sinceramente, no tengo ninguna plantilla, y en las zonas estas autobiográficas que sí que he escrito con cierto pudor, pues hombre, ahí sí me remito no miento nunca. No miento nunca en el periodismo, por ejemplo,
cuando lo hacía, el que hacía de verdad, no este de comentarios después de fútbol y todo eso. No me gustan los artículos de fondo, sobre todo sobre el fútbol. Pero cuando ibas a entrevistar a boxeadores o a jugadores de fútbol, entonces tenía el prurito, que por eso decía si era un antecedente o no, que eso me importa un bledo al nuevo periodismo, de ir contando lo que me pasaba, cosa que ahora, claro, es bastante prohibitivo. Decía, llego, llamo, no me abren, tal, se oye un ruido dentro, me abren, tal, pero es verdad, o sea, cuento lo que pasa de verdad, y luego lo que dicen, por supuesto, lo respetaba absolutamente. Es muy importante en el periodismo escribir como bien, escribir bien, porque no siempre lo consiguen y es terrible cuando te graban y después no te reconoces. Porque, claro, el problema de dosificar, de saber, de manejar, es muy difícil transcribir algo grabado. En la parte autobiográfica he tenido la desfachatez de poner fragmentos de las cartas, porque en aquel entonces nos escribíamos cartas cuando no coincidíamos. Hemos coincidido en Londres, en Los Ángeles, donde he colaborado con él. Por cierto, esto sí me duele, porque colaboré con él en un guión sobre mi libro Doble 2 y no se llegó a hacer bueno, en fin, ahora no voy a entrar ya en esos avatares, pero él se pasó en la película anterior, se pasó de dinero y etcétera, y entonces los productores se echaron para atrás. Teníamos ya el reparto y todo, pero ahora que quieren recuperarla, Tussell va a volver a hacer Doble 2. Ya he firmado ya el libro, los derechos del libro, y ya están recuperando los de Peckinpah con los guiones que hemos escrito conjuntamente. Pero tenía la ilusión, y el primer proyecto era que lo dirigiera yo, que me parecía elemental. Eso me fastidia, porque yo de mayor quiero hacer cine, por hacer... Iba a decir que lo tengo todo, porque tengo mala memoria de lo hecho, ya no me vuelvo a leer, los libros empiezan a sobrar en las estanterías. No, todo lo por hacer es lo por vivir. Lo otro ya, pues, ya a lo hecho pecho. Radio, música y cultura. ensiradio.es. El destino de un niño, el viaje hacia un reino de leyenda, la búsqueda de un padre. Descubre Madera de Savia Azul, de José Luis Gil Soto, una novela que dejará una huella imborrable en tu memoria, publicada por Ediciones B. El más oculto de los secretos está a punto de ver la luz. Llega el gran bestseller europeo, La Biblia Perdida, de Igor Bergler. Un thriller trepidante que desvela una conspiración en torno al primer libro impreso de la historia, publicado por Ediciones B. ¿Cansada de hacer dieta sin resultado? La dietista nutricionista Gabriela Uriarte te ofrece todos sus trucos en Sin Dieta para Siempre, la guía definitiva para tirar la báscula y cambiar tus hábitos alimentarios con comida real. Aprende a comer con Sin Dieta para Siempre, publicado por Vergara. Radio, música y cultura. ensiradio.es. González Suárez nos hablaba de su musa intrusa. Y ahora vamos a recordar unos cuantos libros que ya hemos presentado en Acordes y Letras, pero que merece la pena recordar. Es nuestro zapping de papel. Zapping de papel. Hola, mi nombre es Patricio Pron. Mañana tendremos Otros Nombres, que es mi última novela que ha ganado el premio Alfaguara de este año y que pretende responder a la que es
posiblemente unas preguntas más importantes de este momento histórico en que las cosas cambian tan aceleradamente. Cómo concebimos el amor y cómo imaginamos un final feliz para las historias de amor que nos cuentan y que nos contamos en un momento en que, como digo, las cosas cambian tanto y hay tantas nuevas aplicaciones y tantas nuevas posibilidades, pero también tantas limitaciones y tantas dificultades para concebir una historia de amor. Mañana tendremos otros nombres. Patricio Prón. Es el gran tema de los próximos 20 años, porque hay una revolución silenciosa de la que mucha gente no se percata, pero que nos va a afectar absolutamente a todos, porque las máquinas inteligentes, las computadoras inteligentes, los robots van a reemplazar cada vez más de nuestros trabajos. Andrés Oppenheimer. Sálvese quien pueda. Una novela en la que hay un personaje que se llama Juan José Millás. Es un mapa de Juan José Millás, pero no es el territorio de Juan José Millás. Se ve casi como si nos estuvieras leyendo a través del ojo de una cerradura, ¿no? Y eso es muy morboso. Eso produce mucho morbo. Producen este efecto de estar observando una vida sin que el observado se dé cuenta de que lo estás observando, ¿no? Juan José Millás. La vida a ratos. Ocultar la realidad nunca es una buena decisión, y España no ha leído bien las páginas más recientes de su historia. Soy Juan Miguel Vaquero, periodista especializado en memoria histórica y derechos humanos, y esta es una de las razones que me ha llevado a escribir El país de la desmemoria. El país de la desmemoria. Juan Miguel Vaquero. Destruir la memoria es perder España. Suena a caspa, a retrógrado, a fascismo incluso. La historia es algo... No, a ver el futuro. No se dan cuenta de que sin historia no hay futuro. Arturo Pérez Reverte. Una historia de España. Yo empecé buscando si alguien había sobrevivido al vuelo 19, porque el 5 de diciembre de 1945 es catalogado como la primera gran desaparición del Triángulo de las Bermudas, pero el Triángulo de las Bermudas que nace como tal en 1950, o sea, 5 años después de haber desaparecido el vuelo 19. El 5 de diciembre del 45 desaparecen 5 aviones, 14 hombres, desaparecen quiere decir que no encuentran nada, pero nada es nada, ni un trocito de aparato, nada. Esa misma noche empiezan a buscarles. Desaparece otro avión más con 13 hombres, o sea, ese 5 de diciembre desaparecen 27 hombres en total y 6 aviones, pero el problema está que 21 días después, el hermano de uno de los desaparecidos recibe un telegrama que le dice, te están informando mal, estoy muy vivo, con lo cual el hermano dice, mi hermano está vivo. José Antonio Ponsetti, vuelo 19. Son dos mujeres, Patricia, que es experiodista por haber estado hipersaturada de trabajo, hiperconectada, autoexplotada. Greta ha estado aislada porque es exreligiosa, ha sido expulsada de su congregación por ser contestataria y querer renovar, digamos, algunas cuestiones de la mujer en la iglesia. Está basado en un personaje real que tuvo la valentía de contarme su historia. Ellas, las dos, han vivido un acoso laboral en el pasado. La invisibilización de mujeres muy valiosas que están en la institución es una cosa que trae el personaje de Greta, igual que Patricia lo que trae es qué está pasando, el acoso escolar o el acoso laboral sea una auténtica pandemia en nuestra sociedad que va a más. 1 de cada 5 trabajadores sufren mobbing, 1 de cada 4 personas que se suicidan en este país es por mobbing. Vanessa Monfort, el sueño de la crisálida. Es mucho más duro. Si estoy en medio de la nada, que no hay nadie, al menos sé que no hay gente, no hay personas allí que me pueden ayudar. En cambio aquí en Barcelona había mucha gente, pero nadie me hacía caso. Después de que nos abandonaron en medio del desierto 46 personas, estuvimos caminando durante 19 días, donde para sobrevivir había que caminar para beberlo. Yo creo que el punto más difícil es cuando iba viendo cómo morían tus compañeros y tú había que sacar fuerza de donde sea para seguir. Solo la agonía de pensar que en 2 minutos caeré en la agua, en 2 minutos moriré, te lo prometo que esta agonía te mata antes. Es mi obligación compartir la suerte, esta misma suerte que he tenido con los más necesitados. El gran error del sector de la cooperación es justamente alimentar la barriga de las personas. Si me invitas a comer un día,
lo único que estás haciendo es saciarme el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años. Viaje al país de los blancos. Ousmane Umar. Concebí el libro inicialmente como una especie de confesión, ¿no? Me interesaba el género de las confesiones y bueno, así como una especie de guiño autoirónico me parecía interesante hacer una especie como de relato de culpas, ¿no? De todas esas pequeñas complicidades con violencias estructurales que de pronto, haciendo una especie de recorrido vital a mis 30 años, me daba cuenta de que podía haber cometido. Posteriormente me di cuenta de que me interesaba más dar el salto, ¿no? Pasar de la culpa individual a un relato que aspirara un poquito más a lo colectivo y bueno, como el propio título dice, cambiar de idea, el libro traza un poco una evolución. Cambiar de idea. Aisha de la Cruz. Tú no matarás. Julia Navarro. Todos huimos de nuestro pasado. Algunos encuentran su futuro. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de quitar la vida a otro hombre. Tú no matarás. Julia Navarro. Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. mcradio.es. Y esto ha sido todo hoy en Acordes y Letras. Estoy seguro que os ha encantado escuchar a Isabel Fernández Bernaldo de Quirós, una mujer auténticamente entrañable. De verdad, lo mismo escribiendo poesía que prosa, que hablando. Es un encanto de mujer. Muchísimas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Y recordar, Sanina se llama su nuevo libro. Y no olvidéis tampoco La senda hacia lo diáfano. Un precioso poemario que os va a acercar hasta la naturaleza. Gracias, Isabel. Ya sabes, esta es tu casa. Acordes y Letras es tu casa. Un beso muy grande. Y también espero que os haya gustado Yolanda Guerrero, hablándonos de su nuevo libro. Mariela se llamaba. Y como no, Gonzalo Suárez, entrañable también, con La musa intrusa. Y esto ha sido todo por hoy. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. Y gracias por estar. Radio, música y cultura. mcradio.es.